Ahora nos vamos a dedicar a otra fractura que está alrededor del codo, la fractura de cóndilo humeral. Como pueden ver acá, aquí cualquiera se daría cuenta que hay algo raro en esta radiografía, ¿no es cierto? Pero igual siempre es muy difícil y es un reto para nosotros poder interpretar una radiografía del codo de un niño. Tal como ya lo dijeron antes, tenemos múltiples núcleos de osificación que van osificando a diferentes tiempos. Tienen que saber que un niño antes de los 5 meses no tiene ni un núcleo de osificación en el codo y recién a los 4 o 5 meses que aparece el cóndilo humeral. Y bueno, ahí está la memotecnia, ¿no es cierto?, que todos la aprendimos en algún minuto, en primer año de beca, CRITOE, para tratar de entender una radiografía de codo. Les puedo contar que esta fractura es la segunda fractura más frecuente en el codo de un niño, después de la supracondilia que se lleva prácticamente todo el porcentaje, ¿no es cierto? Puede llegar hasta un 15%. Es una fractura que compromete la fisis. Si bien la no unión en los niños es algo rarísimo, en este tipo de fracturas ocurre, ¿ya? Y ocurre principalmente por desconocer el mejor manejo de esta fractura. Un yeso difícilmente va a poder ser capaz, sobre todo en esa zona, aunque uno lo trate de moldear bien, es muy difícil que sea capaz de contener una fractura desplazada. Como habíamos hablado, es importante un poco ubicarse en la edad de esta fractura. Puede ocurrir entre los 4 y 10 años, pero tiene un pic entre los 5 y 6, o sea, más o menos primero básico, para que se acuerden de eso. Mecanismo: caída con el brazo en extensión y con un varo forzado. Tanto se dice que es como una fractura por avulsión, como también que la energía pasa a través del radio, por la cúpula radial, hacia el capitelo, ¿no es cierto? Como pueden ver ahí en la imagen, uno se imagina como los vectores de fuerza. ¿Cómo va a ser el cuadro clínico? En general, las lesiones de codo van a ser muy parecidas en su cuadro clínico. Un niño con el codo aumentado de volumen, con dolor, pero hay que tener como la sensibilidad y obviamente, como dijo el doctor Sepúlveda, ganarse al paciente y de a poquitito ir examinando la clavícula, el húmero proximal, tocar la diáfisis, y el niño que tiene una fractura de cóndilo va a tener dolor lateral del cóndilo. El niño que va a tener una fractura supracondilia, por ejemplo, tiene dolor en la fosa olecraniana. Ese es el lugar como de mayor dolor. En cambio acá es claramente en la cara lateral del húmero distal. Va a tener evidentemente resistencia a movilizar de forma pasiva y activa. Con una fractura así, créanme que el codo no lo mueven. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, evidentemente la radiología nos va a ser muy útil, ¿ya? Pero a veces es complejo porque, como ya habíamos visto, hay gran cantidad de cartílago y el cartílago es radiolúcido. Por lo tanto, tenemos nuestro armamento siempre infaltable, AP lateral, pero aquí en el cóndilo humeral, cuando tengo una alta sospecha, pedir oblicuas, siempre ayuda. No pidamos, por favor, radiografías de estrés, que si bien vamos a ver, digamos, si hacemos una maniobra en varo que se abre la brecha, no podemos estar infringiéndole dolor a un niño. ¿Qué otras cosas podemos usar? La TAC de codo, sí, podríamos usarla, pero va a evaluar el desplazamiento y para tener un mejor plano preoperatorio, pero es como mucho, a menos que uno tenga como una duda diagnóstica, uno lo pide. La ecografía, como nuevamente lo mencionamos, es bastante buena y demuestra la elevación del periósteo. Aquí tenemos una imagen de una resonancia magnética en los casos donde son niños muy pequeños y donde tenemos solamente cartílago, y así podemos evaluar el cartílago. Entonces vamos a tener muchos diferentes patrones de fractura y vamos a ver, como les decía yo, que esta es una fractura Salter-Harris, porque es fisiaria. Vamos a tener tipos 2 y tipo 4, de los otros tipos no hay. Por ejemplo, esta es una tipo 2, solo compromete la metáfisis, ¿no es cierto? También tenemos la clasificación más conocida, que es la clasificación de Milch, que son puras Salter-Harris 4. La Milch 1 va desde la metáfisis hasta el surco condilar, y que son frecuentemente las que se luxan o se rota muy fácilmente el fragmento porque queda adherido al complejo ligamentario y el cóndilo, así, tal cual, se da vuelta. Y las Milch 2 son un poco más hacia adentro de la paleta humeral y pasan por la escotadura troclear. Y esas generalmente son fragmentos más grandes, pero comprometen mucho la articulación. Y últimamente salió otra clasificación, que es la de Jacob, que ya deben conocerla,
que una Jacob 1 es sin compromiso articular, muy parecida a la Salter 2 que habíamos mostrado, ¿no es cierto? Una Jacob 2 es un compromiso articular pero sin rotación del fragmento, y una 3 es que está completamente rotada y desplazada. Por ejemplo, esa es una Milch 1, si se fijan. Aquí tenemos un fragmento mucho más grande, pero no con luxación, una Milch 2. Entonces, para el tratamiento, ¿qué vamos a hacer? Primero, evaluar, evidentemente, el grado de desplazamiento y la rotación del fragmento. ¿Por qué es tan importante dejar esta fractura completamente anatómica en su reducción? Porque es una fractura articular, ¿no es cierto? Es una fractura asfixiaria. Y lo otro es que necesitamos que el foco de fractura se comprima o se cierre bien para que el líquido articular no entre en el foco de fractura y no se cause la no unión, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ver, cuando tenemos pequeñas fracturas con desplazamiento menor a 2 milímetros, uno evidentemente podría hacer un yeso braquiomano bastante moldeado, con paciencia, ¿no es cierto? Con un niño ojalá sedado o bien tranquilo, y obviamente esto sí o sí se tiene que chequear que no haya habido un desplazamiento durante la primera semana. De haber desplazamiento, a pabellón. Las que están desplazadas y rotadas, uno puede ofrecerles una reducción y fijación con agujas de Kirchner o bien con tornillo. Pero aquí vamos a hacer una reducción abierta, con abordaje lateral de codo, revisar la articulación, cuidando de no desperitizar mucho los fragmentos, porque parte de eso, esa agresión quirúrgica puede producir necrosis vascular del cóndilo. Tenemos esta otra forma de poner las agujas, ¿no es cierto? Y el resultado del tratamiento. Las agujas fuera de la piel no las recomendamos porque uno las puede mantener máximo 4 semanas, porque pueden ser puerta de entrada de infecciones. Así que tener mucho cuidado con eso. En general, los cóndilos dejamos las agujas cortadas y dobladas bajo la piel. Y el tornillo en general lo tenemos como arsenal para niños un poco más grandes y evitaría, por la compresión, la formación del pseudovaro, que se forma como una especie de exostosis por el lado del cóndilo, que se ve como una prominencia en el codo, como una complicación menor, digamos. Ahora, la complicación más importante, ¿no es cierto?, es la no unión y, como les decía, el líquido articular que se nos mete en el foco y produciendo un codo en cola de pescado. La necrosis avascular, como ya les mencioné, el daño quirúrgico, cuando uno trata de desperitizar tanto para ver que el foco quede tan perfecto, uno está causando más daño desperitizando porque le está sacando toda la vascularización al cóndilo. Como complicación, como habló Matías también de la supracondilia, el cúbito varo por sobrecrecimiento, ¿no es cierto?, la deformidad en cola de pez y los espolones o pseudovaros. Y obviamente por la deformidad de la paleta humeral, siendo esta una articulación muy compleja que compromete muchos huesos, la inestabilidad del codo. Y con eso yo creo que ya hemos dicho todo del cóndilo humeral. Muchas gracias.